Hola, buenas. Somos el grupo número 1. Está conformado por 4 integrantes que somos Salazar, Pila y Michelle, Bustamante Palacios Mayerly, Reyes Delgado Melanie y quienes habla pues Emily. Nos toca hablar sobre el sistema respiratorio. Bien, vamos a decir que anatomía general del aparato respiratorio. Vamos a comenzar diciendo que los órganos del aparato respiratorio van a estar conformados por lo que es la nariz, la faringe, la tráquea, los bronquios, sus ramas y pues por último los pulmones, que estos van a ser a quien van a contener a los alvéolos. Vamos a introducirnos un poquito más en cada uno de estos órganos y vamos a comenzar por lo que es la nariz. Es la única parte extramente visible del aparato respiratorio. Durante la respiración, el aire entra por la nariz a través de orificios nasales. El interior de la nariz consta por lo que va a ser la cavidad nasal, que va a estar dividida por el tabique nasal. Los receptores olfatorios se van a localizar en lo que es la mucosa y la hendidura superficial de la cavidad nasal, debajo del hueso etmoides. El resto de la mucosa va a estar tapizada por lo que es la cavidad nasal, llamada también como mucosa respiratoria. La cavidad nasal está separada por lo que es la cavidad oral del tabique, el paladar. Por su parte anterior, pues donde va a estar ubicado tiene un componente óseo y este se va a denominar paladar duro. La parte sin componente óseo va a estar denominada como paladar blando. La cavidad nasal va a estar rodeada por un anillo de los senos paranasales, localizadas en el hueso frontal, etmoides, el efenoides y por último el maxilar. La faringe. La faringe es el conducto muscular de aproximadamente unos 13 centímetros de longitud. Se recuerda a una pequeña manguera, como podemos ver, y esta va a estar como, la vamos a llamar comúnmente como garganta. La faringe actúa como vía de paso y de aire. Se comunica con la cavidad nasal en posición anterior y a través de la apertura nasal posterior. El aire que va a entrar en una posición superior, la nasofaringe, desde la cavidad nasal, luego desciende a través de la orofaringe y la faringe. Esta va a entrar en lo que es la laringe, situada debajo. El alimento que entra por la boca y viaja junto a través de la orofaringe va a entrar al lugar a la laringe. El alimento va dirigido hacia el esófago en posición anterior. La agrupación de tejido linfático se denomina amígdalas y se encuentran en la faringe. Las amígdalas, también conocidas como adenoides, se localizan en la parte alta de la nasofaringe. Posición terminal va a ser el paladar blando, como las amígdalas linguales. Bien, continuando vamos a tener lo que es la laringe. La laringe el aire y el alimento hacia sus conductos correspondientes y participa también en el habla. La localización en su posterior inferior de la laringe está formada por 8 rígidos cartílagos ilíacos y una resopla en forma de cuchara, compuesta por cartílagos elásticos y la glotis. El cartílago ilíaco más grande es el tiroides, que tiene forma de un escudo, el cual va a ir hacia adelante y se va a comunicar, conocido como lo que va a ser la nuez. A través hace referencia de la epiglot y como guardián de esta área, ya que esto lo que va a hacer es proteger la apertura superior de la laringe. Cuando no, la epiglotis no permite el paso del aire hacia las áreas inferiores. Sin embargo, cuando ingresamos alimento o líquido, sobre todo, esta va a cambiar por completo. La laringe desciende y la epiglotis hace una puntiaguda, tomando la laringe. Esto impulsa el alimento hacia el esófago y hacia lo que es el tubo digestivo, situados en la posición posterior. Entra en la laringe otro alimento que no sea
alimento, pues esto va a disparar el reflujo de la tos y va a botar lo que es la sustancia y evita llegar a los pulmones. Vamos a continuar sobre lo que es la tráquea. La tráquea va en el aire que entra por la tráquea o tubo descendente, va desde la laringe y desciende a través de todas, como ya dije anteriormente, que van a ser entre 10 a 13 centímetros al nivel de la quinta vértebra torácica, aproximadamente hasta la... La tráquea es muy rígida por sus paredes y está forzada con anillos en forma de C, que estos van a pertenecer al cartílago iliaco. Estos anillos cumplen un doble propósito. La parte abierta del anillo va a estar relacionada con lo que es el esófago y permitir que se expanda en sentido anterior durante la deglutación por una gran porción de alimento, mientras que su parte sólida, pues lo que va a hacer es las paredes de la tráquea y lo va a mantener permeable o abierta. La tráquea va a estar tapizada por la mucosa ciliaca. Vamos a tener lo que son los bronquios principales o primarios. Vamos a tener lo que es el izquierdo y el derecho, y estos se forman en una división por medio de la tráquea. El bronquio principal discurre con una trascendencia oblicua antes de hundirse en la depresión medial, lo que va a ser el ilio correspondiente. El bronquio principal derecho es más ancho, corto e inclinado que el izquierdo. Asimismo, en este es común donde se terminan alojándose los cuerpos extraños inhalados. Cuando el aire alcanza los bronquios principales, este va a ser cálido, libre apertura e impurezas y va a ser bien unificado. Las subdivisiones más pequeñas son los bronquioles principales dentro de los pulmones, las vías abiertas hacia los alvéolos. Como podemos ver allí, ahí estamos mencionando sobre lo que es el niño, los anillos, bronquios principales, los bronquios secundarios y el espacio muscular. Bien, y por último vamos a continuar con los pulmones. Los pulmones son órganos de gran tamaño, como podemos ver. Ocupan la cavidad torácica, excepto en su porción central, mediastinum, que este va a ser el que engloba al corazón en su región inferior. Los ganglios de los bronquios y el esófago y otros órganos pues también van a estar incluidos en esta. La parte ancha del pulmón va a descansar sobre el diafragma, que es pues, la base, como conocemos. La estrecha porción superior de los pulmones, el ápex, va a estar situado debajo de la clavícula. La parte ancha del pulmón va a descansar sobre lo que es el diafragma y cada pulmón va a estar dividido por los lóbulos de las cituras. El pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos, mientras que el pulmón derecho pues va a tener 3 lóbulos. La superficie de cada pulmón se halla con una capa serosa visceral denominada pleura pulmonar o visceral. La pared torácica va a estar tapizada por lo que es esta pleura, mientras que las membranas pleurales producen líquido, que valga la redundancia, este líquido también va a ser pleural y va a tener una cerelosa resbaladiza que permite que los deslicen sobre la pared torácica durante los movimientos respiratorios. Gracias. Membrana respiratoria. Las paredes de los alvéolos se componen en gran parte por una única y fina capa de células escamosas epiteliales. Los poros alveolares conectan sacos vecinos y proporcionan rutas alternativas al aire para alcanzar alvéolos cuyos bronquios tributarios están atascados por un tampón de moco o cualquier otro tipo de bloqueo. La superficie externa de los alvéolos está cubierta por una red en forma de mazorca de capilares pulmonares. Juntos, los alvéolos y las paredes capilares, sus membranas basales fusionadas y algunas fibras elásticas constituyen la membrana respiratoria o barrera hematoaérea, en la que hay gas pasando hacia un lado y sangre pasando hacia el otro.
El intercambio gaseoso se produce mediante una difusión simple a través de la membrana respiratoria. El oxígeno pasa del aire alveolar hacia el capilar y el dióxido de carbono abandona la sangre para entrar en el alveolo lleno de aire. Fisiología respiratoria. La función principal del aparato respiratorio es aportar oxígeno al organismo y expulsar el dióxido de carbono. Para hacerlo, deben producirse de forma simultánea 4 acciones diferentes, llamadas respiración. Ventilación pulmonar. El aire debe entrar y salir de los pulmones de modo que los gases que están en los sacos aéreos de los pulmones se renuevan continuamente. Ese proceso de ventilación pulmonar suele denominarse respiración. Respiración externa. El intercambio gaseoso, la carga de oxígeno y descarga del dióxido de carbono, debe tener lugar entre la sangre pulmonar y los alvéolos. En la respiración externa, el intercambio gaseoso se realiza entre la sangre y el exterior del cuerpo. Transporte de gases. El oxígeno y el dióxido de carbono viajan a través del torrente sanguíneo desde los pulmones a los tejidos del organismo y viceversa. Respiración interna. En los capilares sistémicos, el intercambio gaseoso debe hacerse entre la sangre y las células de los tejidos. En la respiración interna, el intercambio gaseoso tiene lugar entre las células sanguíneas en el interior del cuerpo. Aunque solo los 2 primeros procesos son responsabilidad específica del aparato respiratorio, los 4 procesos son necesarios para completar el intercambio gaseoso. Mecanismos de la respiración. La respiración o ventilación pulmonar es un proceso mecánico completo, del cual dependen los cambios de volumen que se producen en la cavidad torácica. Un gas, al igual que un líquido, adopta siempre la forma de su continente. Sin embargo, a diferencia de un líquido, el gas rellena el continente. Por tanto, en un gran volumen, las moléculas de gas estarán muy separadas y la presión será baja. Si el volumen es reducido, las moléculas de gas estarán más juntas, aumentando por tanto la presión. Las 2 fases de la ventilación pulmonar, la inspiración, cuando el aire fluye hacia los pulmones, y la inspiración, cuando el aire abandona los pulmones. Inspiración. Cuando los músculos inspiratorios, el diafragma y los intercostales externos se contraen, aumenta el tamaño de la cavidad torácica, mientras el diafragma con forma de cúpula se contrae, se mueve hacia abajo y se aplana. Como resultado, la dimensión supero-inferior de la caja torácica aumenta. La contracción de los músculos intercostales externos eleva la parrilla costal y tira del esternón hacia adelante, aumentando así los planos antero-posterior y lateral del tórax. Los pulmones están fuertemente adheridos a la pared torácica y, por tanto, se expanden de manera acorde con el nuevo y mayor tamaño del tórax. Mientras el volumen intrapulmonar, el volumen que hay dentro de los pulmones, aumenta y los gases contenidos en los pulmones se expanden para llenar este espacio agrandado. El descenso de la presión que tiene lugar en los pulmones produce una presión negativa que succiona el aire hacia estos. El aire continúa movilizándose hacia los pulmones hasta que la presión se equipara con la atmosférica. Esta serie de acontecimientos se denomina inspiración o inhalación. Expiración. La expiración en personas sanas es un proceso en gran parte pasivo, que depende más de la elasticidad pulmonar natural que de la contracción pulmonar. A medida que los músculos inspiratorios se relajan y recuperan su longitud de reposo, la parrilla costal desciende y los pulmones se retraen. De este modo, tanto el volumen intrapulmonar como el torácico decrecen.
Se fuerza a los gases intrapulmonares a juntarse y la presión intrapulmonar crece hasta superar a la atmosférica. Esto provoca que los gases salgan para igualar la presión dentro y fuera de los pulmones. En condiciones normales, la expiración no es forzada, pero si las vías respiratorias se estrechan por espasmos bronquiolares ocupados por moco o fluidos, la expiración se convierte en un proceso activo. En estos casos de expiración forzada, los músculos intercostales se activan para ayudar al descenso de la parrilla costal y los músculos abdominales se contraen y ayudan a expulsar el aire de los pulmones, movilizando las vísceras abdominales contra el diafragma. Movimientos aéreos no respiratorios. Encontramos muchas situaciones distintas a la ventilación pulmonar. Se van a movilizar aire dentro y fuera de los pulmones y modificar respiratorio normal. Tanto la tos y los estornudos van a liberar las vías aéreas de los detritus y acúmulos de moco, y tanto el aliento van a reflejar emociones. En su mayoría encontramos estos movimientos no respiratorios que van a ser consecuencias de reflejos, pero algunos van a producir de manera voluntaria. Dentro de los volúmenes y capacidades respiratorias vamos a encontrar muchos factores que van a afectar la capacidad respiratoria. Estos van a ser, por ejemplo, tanto la talla, el sexo, la edad y la condición física que va a tener cada persona. La ventilación silenciosa normal mueve aproximadamente entre 500 mililitros de aire dentro y fuera de nuestros pulmones a ciclo. Y ese volumen respiratorio se va a denominar como volumen corriente o también TV. Como norma general, pues una persona puede inspirar mucho más aire que el volumen corriente durante un ciclo respiratorio normal. La cantidad de aire que de manera forzada puede dar el volumen corriente se va a denominar como volumen de reserva inspiratorio. Este va a ser el IRV y que normalmente se va a establecer en un torno de los 2.100 mililitros y los 3.200 mililitros. Esto tanto de manera similar, tras una expiración normal se puede extraer mucho más aire. Esta cantidad de aire inspirado extra que se va a hacer de manera forzada y va a superar el volumen de corriente, conocer como el volumen de reserva respiratoria, que va a ser ERV. Y este se va a aproximar a los 1.200 mililitros. Sonidos respiratorios. Los sonidos respiratorios, a medida que el aire entra y sale del árbol respiratorio, va a producir dos sonidos. Estos van a ser reconocibles, captados o escuchados por un estetoscopio. Los sonidos bronquiales se van a producir por el roce del aire a lo largo de las vías respiratorias, que van a ser la tráquea, los bronquios y el murmullo vesicular, que se va a producir cuando los alvéolos se llenan de. El murmullo vesicular es tenue y recuerda a una brisa suave. Respiración externa. Durante la respiración externa, la sangre roja oscura va a fluir a través de la círcula pulmonar y se va a transformar en un río escarlata que va a regresar al corazón para ser distribuido a nivel sistémico. Aunque este de color se debe a la captación de oxígeno pulmonar por la hemoglobina, se descarga dióxido de carbono de la sangre con la misma velocidad, debido a que las células del cuerpo van a tomar constantemente oxígeno de la sangre. Siempre hay más oxígeno en los alvéolos que en la sangre. De este modo, el oxígeno tiende a moverse del aire alveolar hacia la sangre por el oxígeno. Mientras las células tisulares extraen oxígeno de la sangre, de la circulación sistémica, estas van a liberar el carbono a la sangre. Es por esto que la concentración de dióxido de carbono es mayor en los capilares pulmonares que en el aire alveolar. Transporte de gases en la sangre. El oxígeno se va a transportar en la sangre de dos maneras. La mayoría se une a moléculas de hemoglobina dentro de las células rojas sanguíneas, RBC, para formar oxihemoglobina, TBO2. Una pequeña cantidad de oxígeno se transporta
disuelto en el plasma. La mayoría del dióxido de carbono se transporta en el plasma en forma de ion carbonato, HCO3, que va a desempeñar un papel muy importante como sistema de tapón sanguíneo. Al momento que es transportado por las RBC, va a ser unido a la hemoglobina. El dióxido de carbono que va a viajar de los glóbulos rojos se une a la hemoglobina en un lugar diferente a lo que hace el oxígeno. Por tanto, no interfiere en modo alguno en el transporte de oxígeno. Antes de que el dióxido de carbono pueda salir de la sangre y dirigirse a los alvéolos, debe primero liberarse de su forma de ion carbonato. Para que esto suceda, los iones bicarbonato entran en los glóbulos rojos, donde se van a combinar estos iones de hidrógeno para formar un ácido carbonato, H2CO3. Respiración interna. La respiración interna o intercambio entre la sangre y las células de los tejidos va a ser lo contrario a de lo que ocurre en los pulmones. Este proceso es en el cual el oxígeno se descarga y la sangre carga de dióxido de carbono, y en este el dióxido de carbono se difunde saliendo de las células tejidos para pasar a la sangre, donde se va a combinar con agua para formar así un ácido carbónico. Este rápidamente va a liberar de carbonato y, como se apuntó anteriormente, pues la mayor parte de la transformación de dióxido de carbono a ion carbonato se va a producir en el interior de los glóbulos rojos. Control de la respiración, regulación neurológica, las bases del ritmo. La actividad de los músculos respiratorios, el diafragma y los intercostales externos se regula a través de impulsos nerviosos transmitidos desde el cerebro por el nervio frénico y los nervios intercostales, los centros neurales que controlan las frecuencias respiratorias, y su profundidad se localizan principalmente en el bulbo y la protuberancia. El bulbo, que sienta las bases del ritmo respiratorio, contiene un marcapasos, esto es, unas células inspiratorias autoexcitables. Cuando estas neuronas se activan, una ráfaga de impulsos viaja a lo largo de los nervios frénicos y los nervios intercostales para excitar lo que es el diafragma y los músculos intercostales externos respectivamente. El bulbo también contiene un centro que inhibe el marcapasos de una manera rítmica. Los impulsos que van y vienen de los centros bulbares mantienen un rango de 12 a 15 respiraciones por minuto. Este rango respiratorio normalmente se denomina eupnea, y los centros póntinos parecen suavizar el ritmo básico de inspiración y expiración establecido por el bulbo. Además, los bronquiolos y los alvéolos tienen receptores de estiramiento que responden a una superinflación extrema, que pueden dañar los pulmones mediante el inicio de reflejos protectores. En caso de superinflación, el nervio vago va a enviar un impulso desde los receptores de estiramiento hacia el bulbo. De manera inmediata acaba la inspiración y comienza la expiración. Durante el ejercicio respiramos más vigorosamente y en profundidad porque los centros del cerebro van a enviar más impulsos a la musculatura respiratoria. Este patrón respiratorio se llama hiperpnea. Sin embargo, la frecuencia respiratoria no debe de crecer de manera significativa con el ejercicio. Después de un ejercicio extenuamente, la expiración se transforma en activa y los músculos abdominales y cualquier otro músculo capaz de levantar las costillas se utilizan para ayudar a la expiración. Factores no neurales que influyen en la frecuencia y profundidad respiratoria. Factores físicos. Aunque los centros respiratorios vulvares establecen el ritmo básico respiratorio, no hay duda de que factores físicos tales como el habla, la tos y el ejercicio pueden modificar tanto la frecuencia como la intensidad respiratoria. Asimismo, también tenemos la voluntad y el control consciente.
Tenemos control consciente de nuestro patrón respiratorio de vez en cuando, ya sea durante el canto y la deglución. El control de la respiración es muy importante y con bastante frecuencia se corta la respiración durante cortos periodos de tiempo, ya sea para nadar bajo el agua. Sin embargo, el control voluntario de la respiración es limitado y los centros respiratorios simplemente ignoran mensajes del córtex, es decir, de los deseos. Cuando el aporte de oxígeno en la sangre baja y nuestro pH desciende, lo que se necesita para poner a prueba de esto, por decir un ejemplo, es de tratar de hablar con normalidad o cortar la respiración después de correr a un fuerte ritmo durante unos minutos. Simplemente no vamos a poder lograrlo. Los factores emocionales. Estos también pueden modificar la frecuencia y la intensidad de la respiración, ya que un ejemplo, cuando hemos visto alguna película de terror y en una escena nos deja sin habla, todo esto es consecuencia de los reflejos iniciados por estímulos emocionales que van a actuar a través de los centros hipotalámicos. Por último, en los factores tenemos a los factores químicos. Y aunque hay muchos factores que pueden modificar la frecuencia respiratoria y su intensidad, los factores más importantes son los químicos, es decir, los niveles de dióxido de carbono y oxígeno en la sangre. El aumento de los niveles de dióxido de carbono y el descenso del pH sanguíneo son los estímulos más importantes que producen un aumento de la frecuencia e intensidad respiratoria. Los cambios en las concentraciones de dióxido de carbono en la sangre parecen actuar directamente sobre los centros vulvares influenciados por el pH del líquido cefalorraquídeo. Aquí en la imagen podemos observar algo de los que yo les estoy hablando. En cambio, las variaciones en las concentraciones de oxígeno en la sangre se detectan a través de los quimiorreceptores periféricos en torno a la aorta, los cuerpos aórticos en el callado aórtico y en la bifurcación de la arteria carótida común, en el seno carotidio. Estos, cuando procede, envían impulsos al bulbo raquídeo cuando caen los niveles de oxígeno en la sangre. Y aunque toda célula del cuerpo necesita oxígeno para vivir, ya que es la necesidad del organismo de desprenderse del dióxido de carbono, el estímulo más importante para la respiración es una persona sana. Y el descenso en los niveles de oxígeno se convierte en un importante estímulo, solo cuando esos niveles caen peligrosamente. Y por último, aquí tenemos una imagen acerca sobre los sistemas en los que interviene el sistema respiratorio. Entre estos sistemas tenemos al sistema endocrino, el sistema linfático inmunitario, el aparato digestivo, el aparato urinario, el sistema muscular, el sistema nervioso, el sistema cardiovascular, el aparato reproductor, la piel, anejos y tejidos conectivos y el sistema esquelético. Muchas gracias.